Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo Andrade nuevamente para hablar de un tema relacionado siempre con los incendios en altura. Y en este caso vamos a hablar acerca de la búsqueda y rescate en este tipo de incendios. Aquí está un poco el temario. El temario es el siguiente: identificando quién necesita ser rescatado, la regla de los 3 pisos, evacuación, traslado y rescate, cuál es la diferencia entre una evacuación, un traslado y un rescate, priorizando las áreas de búsqueda, piso incendiado, la ocupación, si es ocupación residencial o comercial, operación de búsqueda en 3 fases, equipamiento para las operaciones de búsqueda y finalmente procedimiento de búsqueda con cuerdas en espacios grandes, por decirlo así. Partimos por lo primero, que sería identificando quién necesita ser rescatado. Es muy difícil rescatar gente en edificio. La evacuación, traslado, rescate de cientos de personas en un edificio es prácticamente imposible, por lo tanto se tiene que priorizar. Obviamente hay personas que van a estar en posiciones bastante más riesgosas que otras y esas deben ser rescatadas primero que las que están en posiciones menos riesgosas, obviamente utilizando de alguna forma el sentido común. Asimismo, hay otras personas que no es necesario que sean rescatadas. Y finalmente, se debe hacer una buena búsqueda de rescate y un plan de rescate que debe incluir muchas opciones estratégicas para poder trabajar con los ocupantes del edificio. O sea, en el fondo, hay que incluso, en algunos casos, priorizar, ver cuáles son las que tienen mayor urgencia y finalmente ojalá sacar todas las personas sin ningún tipo de problema. Lo primero sobre las prioridades de la evacuación. Las prioridades de la evacuación en la búsqueda y rescate en un edificio son las siguientes. Si nosotros tuviéramos un incendio en este piso, en este caso es aproximadamente el piso 2, las primeras personas que tenemos que rescatar son las del mismo piso y del mismo ala. En este caso, por ejemplo, por aquí sale, este sería el número 1. Esta es la prioridad número 1. La segunda prioridad la tiene el piso inmediatamente hacia arriba. Existe algo que se conoce como la regla de los 3 pisos, que en general haces el piso amagado más los 2 pisos superiores. Y luego te vas al último piso, y del último piso, ya que el humo siempre tiende a subir, porque son gases y vapores calientes, tiende a subir, va a empezar a llenar de humo este edificio desde arriba hacia abajo utilizando el chaff. Entonces, la tercera prioridad es el último piso, la cuarta prioridad el penúltimo piso, y si utilizamos la regla de los 3 pisos, la quinta prioridad sería esta. Luego de que tenemos ya, si lo tenemos en esta regla de 2 pisos, pero podría ser eventualmente regla de 3, la siguiente opción es, la quinta opción es del otro ala, evacuar a la gente que se encuentra en el otro costado, hacia el otro sector del pasillo. Y finalmente, la gente que se encuentra siempre por encima de los pisos que tengan algún tipo de amago. Si lo vemos, digamos, en palabras, entonces la primera prioridad son las personas que están inmediatamente a los costados, en la vecindad del edificio. La segunda más alta prioridad son aquellos que están justo encima del edificio. La tercera prioridad, el último piso, que es donde se acumulan los gases calientes. Cuarta prioridad, el piso anterior al último piso. Quinta prioridad, el otra ala del piso. Y finalmente la última prioridad, los que están justo por debajo del incendio. Esos tienen la última prioridad, porque no tienen ningún problema, ni de humo, ni de gases no respirables, ni de propagación del fuego, ya que el fuego siempre en un edificio de altura va a ir hacia arriba. No es necesario rescatar a todos los ocupantes de un edificio. Lo primero que cuando se confecciona el plan de rescate en estos edificios grandes y complicados es darse cuenta cuáles son los ocupantes que deben ser rescatados de inmediato, cuáles no son necesarios de tomar ninguna acción, y además darse cuenta que en incendios de altura, digamos de una gran envergadura, gran estructura,
van a haber un número significante de ocupantes. Muchos de ellos no estarán afectados por el fuego o el humo y estarán completamente seguros permaneciendo en su propio departamento. Por lo tanto, tengo que tomar acciones de acuerdo a lo que vimos recientemente, a cuáles son las de acuerdo a las prioridades y a dónde se encuentran los peligros. La regla de los 3 pisos. En edificios comerciales se aplica la regla de los 3 pisos. Evacuación, traslado, rescate en los 3 pisos por encima del piso amagado. Evacuación, rescate, traslado, rescate en los 3 pisos por debajo del piso amagado. Esa es la regla de los 3 pisos. Además se agrega la regla de los 3 pisos más altos, donde sería evacuación, traslado, rescate a los últimos 3 pisos, contando desde el último hacia abajo. Así, inicialmente son 9 pisos con gente que hay que evacuar, trasladar, rescatar. Lo que es un montón, si se fijan, es un montón. Significa tener bastante gente que pueda realizar esa función. Equipos de trabajo, por cierto. Así, inicialmente son 9 pisos, hay que evacuar, trasladar y rescatar, como dijimos antes. En los edificios residenciales se puede proteger dejándolo en el lugar mucho más ocupantes, y ese rescate son los pisos que están arriba del piso amagado. Previa evacuación por los miembros asignados en el piso de arriba del incendio. Si hay condiciones de denso humo, el equipo asignado deberá reevaluar la estrategia de proteger el lugar. Departamento. O sea, en el fondo van a haber algunos sectores en que efectivamente voy a tener que hacer algo diferente. Va sencillamente a depender de las condiciones del lugar y del momento. Aquí se ve, por ejemplo, un rescate hecho desde afuera. ¿Qué es lo que es evacuación, traslado, rescate? La evacuación para los ocupantes que están protegidos con seguridad en sus departamentos y los que deben ser trasladados por diferentes razones. La evacuación es la próxima opción estratégica. La evacuación de numerosos ocupantes en un edificio de gran altura va a ser otra vez muy difícil como operación logística. Debemos intentar controlar la evacuación, incluyendo limitar el número de evacuados si es posible, dándole específicas direcciones. Siempre eso tiene que ver con cuál es la escala con la que se va a hacer la evacuación, etc. Debemos coordinar una evacuación segura y exitosa. Esto en general es para la gente que no tiene ningún tipo de impedimento físico para salir por sus propios medios. Aquí hay una evacuación, por ejemplo. O sea, la persona se ve asustada, pero los bomberos están ayudando a que salga sin problema. El caso del traslado, algunos ocupantes, por ejemplo, de la tercera edad, físicamente impedidos o quienes están heridos o lesionados y que tengan temas no ambulatorios, deben ser trasladados, asistidos por los bomberos. Esto significa de que ya lo asisto. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas deberá encontrar un área de refugio, usualmente con un compañero que lo asista. Los bomberos deberán al menos trasladarlo 4 pisos por debajo del piso incendiado. Como es más difícil el traslado y a lo mejor está en una silla de ruedas o en una situación donde está vendido, como en una silla de ruedas, esta persona probablemente no voy a llegar abajo, pero lo tengo que dejar por lo menos 4 pisos por debajo del piso amagado. Aquí hay, por ejemplo, aquí hay un caso de una silla de ruedas donde están trasladando a una persona. Esa es la forma de hacerlo. Y aquí se ve también algún tipo de camilla. Finalmente, el rescate es la opción más extrema y que corresponde a rescatar ocupantes. Son situaciones que requieren las situaciones que requieren un verdadero rescate incluyen donde los ocupantes son localizados dentro de una zona atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida o la salud, incluyendo humo denso y alto calor. O sea, en el fondo está dentro de la zona amagada, dentro de las zonas donde hay peligro inminente. Los ocupantes pueden estar desorientados por el humo o inconscientes. Bomberos, dependiendo del tamaño y peso, especialmente si está inconsciente, se necesita al menos de 2 bomberos, al menos de 2. En muchos casos, una o más compañías serán utilizadas para realizar esta tarea. Y eso va a depender del piso va a depender del piso y la cantidad de gente que tengamos.
quien echarle mano. En muchos casos, una o más compañías serán utilizadas para realizar esta tarea, como dijimos. Cabe destacar que una compañía de Estados Unidos es el equivalente a 4 bomberos. O sea, cada máquina no tiene más de 4 bomberos. Por lo tanto, lo que estoy diciendo con esto es que son bomberos súper eficientes, que probablemente tienen una buena musculatura y una buena manera de, y tienen un buen estado físico para poder hacer esto entre dos. Las situaciones extremas como esta debemos enviar a nuestros mejores bomberos que están en la mejor condición física y mentalmente preparados para cumplir con este rescate, tal cual lo había dicho anteriormente. Aquí hay un caso, un bombero que lleva al hombro a una víctima. Priorizando las áreas de búsqueda. Las operaciones de búsqueda deben ser priorizadas para que sea manejable. O sea, yo tengo que ordenarme respecto de lo que quiero hacer y cómo quiero manejar esta búsqueda y rescate. Las prioridades de los edificios normales y de altura para cualquier reporte de personas en peligro o de acuerdo a la evaluación relacionada con ocupantes debe ser puesta en los primeros lugares. O sea, después de sacar una línea de agua, lo segundo que tengo que hacer inmediatamente es pensar en el rescate de las víctimas. En casi todos los incendios complejos bajos y de altura, incluye reportes rápidos con muchas personas en el piso de arriba del incendio, los cuales deben ser rescatados de inmediato. Hay mucha gente que llama al 132, que va a decir que el incendio se le viene encima, etc. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, y ese estar preparado significa tener las líneas de apoyo, tener el material, tener las herramientas de entrada forzada, y todo lo necesario para poder hacer una búsqueda y rescate segura, tanto para las personas que se están rescatando como para el rescatador, para los bomberos, de manera de no tener problemas y tener que lamentar bomberos que finalmente tienen que ser rescatados o que los encontramos muertos. Los reportes de las víctimas atrapadas en el piso de arriba del incendio, en las escaleras o ascensores, son extremadamente la primera prioridad. O sea, en el fondo, los primeros lugares donde hay que buscar es el piso de arriba del incendio, en las escaleras de evacuación y en las escaleras normales y en los ascensores. Esas son la primera gran prioridad. El comandante del incidente recibirá mensajes por la radio de la central que le llegarán directamente por llamadas del 132, 133 y 131. Si la estructura, los edificios en altura son grandes, probablemente se van a recibir muchos llamados y esos llamados se van a tener que canalizar desde la central hasta el comando del incidente, y el comando del incidente rápidamente tomar ciertas prioridades para poder hacer estos rescates. Por ejemplo, hay veces en que la víctima de un par de pisos arriba del incendio que se llama porque se le está llenando de humo el departamento. Ella es vieja y su marido está en silla de ruedas. Estos ocupantes deben ser considerados rápidamente para un rescate. Otro ejemplo, a veces es una víctima un par de pisos arriba del incendio, llama al 132, al 133, al 131, cualquiera de ellos, porque se está llenando su departamento de humo. Este ya lo habíamos dicho. Este tiene una prioridad alta. Un grupo de búsqueda y rescate de al menos 2 bomberos debe ser asignado a esta tarea para investigar y confirmar si los ocupantes necesitan ser o no rescatados, trasladados o evacuados. Va a depender de su condición, o protegidos en el mismo lugar. A lo mejor existe alguna opción en que el incendio no piensa llegar a ese lugar, sin embargo, para que no se llene de humo, a lo mejor tengo que agarrar toallas mojadas y tratar de sellar un poco y dejar a los ocupantes en el mismo apartamento en vez de meterlos por la escala, por las zonas verticales de seguridad. Muchas veces, después de la primera alarma de incendio, llegan estos reportes donde uno pide una segunda alarma, y en ese entretiempo, donde no han llegado las unidades de la segunda alarma, donde dentro de los 10 primeros minutos se tienen muchos reportes de donde se sabe que hay gente en peligro. Entonces, son minutos, 10, 15 minutos complejos, donde está llegando mucha información y hay que ver cómo priorizarla. Lo normal es que a esa altura del edificio está configurado el equipo de ataque al fuego,
y el equipo de búsqueda en el piso incendiado. O piso del incendio, por cierto. Ejemplo, cuando este tipo de problemas ocurre, se deben priorizar los reportes manejados, cada uno de ellos, lo más rápidamente posible. Pero para ello hay que rápidamente ver qué áreas del edificio son las que tienen más riesgo y las que pueden ocasionar más riesgo a los ocupantes. Además, probablemente se recibirán muchos reportes del mismo problema, por lo tanto muchos reportes de víctimas atrapadas en las escaleras y que debieran ser la más alta prioridad. Por tanto, va a haber mucha información, van a haber también algunos desórdenes en un comienzo hasta que se empiece a ordenar la forma y sistematizar la forma de búsqueda y rescate. Cuando hay incendios como estos, y dependiendo de qué tan grande es el edificio y el problema con muchas víctimas, debieran formarse grupos de búsqueda y evacuación exclusivo con un segundo comandante, un segundo jefe, un capitán, un comandante que se haga cargo exclusivamente del tema de búsqueda y rescate en los diferentes pisos, independiente del comando del incidente que está intentando controlar la emergencia. De esta forma, el comandante del incidente se saca un peso grande de encima de coordinar la búsqueda y puede dedicarse a administrar el incendio completo. Acuérdense siempre, comando del incidente, se puede entre 3 y 7 personas, y el óptimo es 5. Manejar no más de 5 personas por debajo de 1, y cada una de ellas tiene que, digamos, el óptimo es 5, pero podría eventualmente ser hasta 7. Las operaciones de búsqueda y rescate en un gran edificio de múltiples pisos está basado en identificar las áreas de mayor riesgo para los ocupantes. Para las edificaciones bajas o de mucha altura, las áreas de ser buscadas son generalmente priorizadas como sigue: 1. Piso del incendio. 2. Piso superior. 3. Último piso. Esas son las grandes prioridades, pero ya sabemos la regla del 3 y la regla del 2. La regla del 3 pisos arriba, 3 pisos abajo, y después desde el último piso 3 hacia abajo. Esa es la primera gran regla, esas son las prioridades. Los lugares a buscar fundamentalmente es en todos los ascensores y escaleras, eso es lo primero, además de los pisos que ya conversamos. Todos los ascensores localizados arriba del piso del incendiado deben ser ubicados abiertos y buscados. Se tiene que buscar, digamos, dentro del ascensor si es que no hay alguien. Los primeros elevadores son los que no están contabilizados. Piso incendiado, ocupación residencial comercial. En el caso de la ocupación residencial, generalmente se va a presentar con menos problemas que los edificios comerciales. Sin embargo, no hay que nunca subestimar los peligros a la vida en fuego residencial, especialmente si ocurren en la tarde-noche o en la madrugada. En esos momentos es donde está la mayor cantidad de gente dentro de las instalaciones, porque están durmiendo fundamentalmente. En general, estos edificios de altura o no de altura están confinados al departamento original, en general. Eso debido a la estructura de los edificios. Hay menos tabiquería, menos cosas, menos estructuras livianas de quemar. La estrategia debería enfocarse en la búsqueda inmediata del departamento afectado mientras se protege el lugar a los ocupantes de los otros departamentos si es posible. Las compañías que atacan el incendio, grupos de ataque que operan en el piso del incendio, deben buscar en el piso del departamento incendiado, seguido de los departamentos a los costados del departamento incendiado. Esas son las primeras prioridades cuando ya estamos haciendo el ataque. Aquí hay algunos casos, por ejemplo, rápidamente se puede ver que en este departamento está en una llama muy intensa, por lo tanto, estos departamentos que están aquí y estos departamentos que están acá son las primeras prioridades. Como este es el último piso, probablemente también haya que hacer búsqueda de rescate en este piso y también en este. Y fíjense, respecto del ala, aquí se ven claramente dos alas. Hay un ala que esta sería un ala del edificio y esta una segunda ala del edificio. Probablemente nosotros deberíamos concentrar nuestra búsqueda en este sector, que es el mismo lugar, el mismo ala donde se encuentra el incendio. Aquí, por ejemplo, se ve un edificio, este es un edificio residencial. Esto que está acá es un edificio mixto,
tiene una parte comercial, que es el primer piso, y una parte residencial, al parecer, por cierto. Ocupación residencial. Dependiendo de las condiciones del humo en los corredores públicos y todos los departamentos en el piso del departamento incendiado, debe hacérseles búsqueda tan pronto como sea posible. Si el incendio crece y el humo y el fuego se han extendido al corredor público, cada departamento debe ser revisado haciéndole su búsqueda. Para eso después vamos a ver cuál es la metodología de hacer una búsqueda y cómo podemos hacerlo de manera que alguien más reconozca que otro equipo de bomberos estuvo ahí. Si hay mucho fuego en el corredor público, no se debe hacer la búsqueda. Lo único que queda es hacer un rescate por el exterior utilizando telescópicas o algún tipo de aéreo. Pero esto es solo aplicable en edificios bajos, a donde pueda llegar la extensión de la escala, o del aéreo, o del snorkel. Ocupación comercial. Muchas de las ocupaciones comerciales prestan mucha más dificultad y la búsqueda y obviamente eso implica que la búsqueda va a ser bastante más complicada que en el caso anterior, que en los edificios residenciales, por cierto. Los edificios comerciales están diseñados como un gran espacio abierto, en general, digamos, los grandes edificios comerciales son diseñados como un gran espacio abierto y luego vienen con compartimentados, creando cientos de áreas de trabajo individuales, pero es un gran sitio abierto. Entonces esto crea el peor escenario, que es por la falta de particiones entre el cielo y el piso, lo que permite que el fuego se reparta rápidamente en un gran área. Este tipo de estructura crean una complicada barrera, haciendo que las operaciones de búsqueda sean mucho más complicadas y peligrosas y consumen mucho más tiempo, porque obviamente uno se va metiendo por estas especies de recovecos, de compartimentados, y si hay mucho humo va a ser muy difícil la búsqueda. Para este tipo de operaciones tomará varias compañías y numerosos equipos de búsqueda en un solo piso. Además de él, por cierto, el equipo que esté haciendo el aguante del incendio mientras la gente busca. En este caso, por ejemplo, yo trabajo con cubículos como estos, no sé si lo han visto, es un gran espacio común y tiene estos cubículos donde están los diferentes puestos de trabajo de los trabajadores. Aquí se puede ver cómo se está quemando un gran área, digamos, una gran ocupación comercial, justamente con este tipo de cubículos. Operación de búsqueda y rescate de interfase. Así como las líneas de ataque requieren dos líneas, una de ataque y otra de respaldo, todo lo que se hace en el servicio de incendio debiera tener un respaldo. O sea, no solamente las líneas de agua son las que tienen que tener respaldo, sino también, en este caso, no es la excepción, en estos casos se llama búsqueda y rescate primaria y secundaria. O sea, en el fondo, después de que se hace la búsqueda primaria, que es junto con el incendio, con la emergencia mismo, existe una segunda búsqueda, una búsqueda secundaria, que es cuando ya se tiene el incendio controlado. Vamos a definir ahora un poco lo que es una búsqueda primaria. Una búsqueda primaria es exactamente lo que el nombre dice, una primera búsqueda. Las características que tiene son, por ejemplo, completar la búsqueda en la forma más rápida y sistemática posible. La búsqueda primaria es para buscar víctimas. Además se busca identificación de las áreas donde está el fuego, extensión del fuego, condiciones del humo, especialmente en áreas lejanas al fuego principal. O sea, puede haber en algunos lugares mucho humo o incluso fuegos secundarios. Los equipos de búsqueda y rescate ayudan al comandante del incidente con un equipo de reconocimiento, juntando información crítica y comunicándola lo antes posible. La idea es efectivamente que el comando del incidente esté enterado de lo que está haciendo su operación de rescate. La búsqueda básica es en lugares de paso para los adultos. Para las edificaciones bajas y de altura, la caja de escala de ataque es una trampa mortal para las víctimas no consideradas o contadas. ¿A qué se refiere? Que normalmente
en un edificio lo más probable es que tengamos al menos 2 cajas de escala. Entonces, normalmente la caja de escala que tiene menos humo, la que está menos contaminada, se convierte en la caja de evacuación para las víctimas. Pero eventualmente pueden haber civiles desorientados que pueden llegar a la caja secundaria o caja de ataque, la caja de escala de ataque, donde efectivamente está muy contaminada, se va a llenar de humo porque no se van a poder cerrar las puertas, no va a poder quedar presurizada, y eso va a significar de que haya desmayo o gente comprometida con su sistema respiratorio. Las cajas de escala deben ser revisadas de arriba hasta abajo lo más pronto posible. También debe incluir ascensores donde hacerse la búsqueda. Otro tipo de salida, incluyendo los corredores y varias áreas llamadas áreas de refugio, como son los vestíbulos de los ascensores, donde para el ascensor, entre paréntesis. Aquí se ve, por ejemplo, una búsqueda primaria donde tienen estos 2 bomberos con sus equipos, etc. Si se dan cuenta, ahí va con un Halligan. Aquí va con una cuerda, eventualmente si la necesitan, y una cámara termal. Y ahí vienen de vuelta de encontrar una víctima por el mismo sector, y en este caso se está haciendo un rescate. Búsqueda secundaria. La búsqueda secundaria se ha diseñado como una búsqueda redundante, identificando cualquier víctima que se pudo haber perdido durante la búsqueda primaria. Esta búsqueda es mucho más lenta que la primaria, y los miembros que harán esta búsqueda literalmente no deben dejar espacio o artículo que no hayan movido o volteado. Debe hacerlo en otra compañía con una visión fresca de la búsqueda secundaria que no haya visto las áreas a ser buscadas. De esa manera uno se asegura de que efectivamente se buscó en todos lados y no encontró víctimas. Las búsquedas final, muchos cuerpos de bomberos en Estados Unidos la han implementado, hay otros que no, y se llama búsqueda final. La búsqueda final debe ser conducida de forma similar a la búsqueda secundaria, buscar por todas partes, etc. Y la búsqueda final debe ser incluido como parte de la operación de búsqueda, especialmente en edificaciones bajas y de altura. Cuando hablamos de edificaciones bajas se refiere a edificaciones grandes, de baja altura, galpones, edificios de 3 pisos, 4 pisos, o de altura, grandes edificaciones con mucha altura. Equipamiento para las operaciones de búsqueda. Dentro de las operaciones de búsqueda se tiene también como una especie de... Hay algunos que lo usan en las cotonas, hay otros que pueden tener algún tipo de bolso de mano, donde lo primero que se debe encontrar son lápices o marcadores de cera y cintas para las puertas. Los edificios de altura que tienen numerosas piezas con muchas puertas, se necesita un sistema simple de contabilidad para saber qué áreas han sido buscadas y cuáles áreas no. La mayoría de los departamentos en Estados Unidos utiliza cintas para las manillas de las puertas. Estas cintas o cámaras de neumático, etc. Y con un marcador, digamos, y la otra forma es a través de un marcador, un lápiz de cera, algo que yo pueda rayar la puerta de que si se ha buscado o no se ha buscado. Y esto sirve además tiene distintos propósitos. El primero es mantener la puerta sin bloqueo del pestillo por si hay otro equipo que la cierra por detrás del equipo de la búsqueda. O sea, en el fondo puede entrar alguien a buscar estas cintas que vamos a hablar, las vamos a mostrar más adelante. Es una cinta que bloquea la chapa. Entonces, al bloquear la chapa, esta goma hace que, independiente que incluso traten de cerrar otro equipo por diferentes motivos, trate de cerrar esa puerta, no se puede hacer porque con la goma está bloqueada. Identifica también las áreas que están siendo buscadas e identifica y contabiliza las áreas que ya han sido buscadas. Entonces, en el fondo, cuáles estoy buscando, cuáles ya busqué, y además voy a saber cuáles me falta por buscar. Equipamiento para las operaciones de búsqueda y rescate. Aquí tenemos algunos del equipamiento fundamental. Linterna, aquí hay un gancho, una hacha, una Halligan, una cámara termal. Incluso, si se fijan, llevan hasta un extintor. Cada uno de ellos lleva bastante material de manera de poder
estar complementado, digamos, a la hora que haya que hacer algún tipo de entrada forzada, y además poder encontrar a las víctimas y ojalá con vida. El equipamiento y las operaciones de búsqueda, lo que habíamos hablado de esta cinta, de esta goma, si se fijan es una cámara de automóvil que se le hacen dos orificios y que se pone entre las dos manillas, la manilla de interna y la manilla externa de la puerta, de manera de bloquear la chapa, y de esa manera se indica de que hay alguien buscando en esa pieza. Hay como un código. El marcador cuando está colgando en la manilla significa que se completó la búsqueda primaria en esa área. O sea, cuando yo veo esto, que está, como digo, esta goma de cámara de automóvil, de cámara de camión, aquí dice que la unidad 23 pasó por aquí, buscó y fuere lo que fuere, encontró lo que tenía que encontrar o no encontró nada y está buscado, tiene un ticket, por decirlo así. Y lo segundo en la operación de búsqueda, se tiene dos marcadores, el primero colgando, que en este caso sería la escala 23, y el otro por encima, que dice rescate 1, significa de que después de que se hizo la búsqueda primaria, el rescate 1, que es esta wincha que está volada, hizo la búsqueda secundaria y también la completó. ¿Cómo se hace con la cinta para la manilla de las puertas? Entonces, la cinta es súper simple, y aquí muestro un poco cómo se hace, cómo se fabrica. Tiene dos hoyos para que se pueda poner en las manillas de la puerta. Muchas de ellas son portadas por los equipos de búsqueda en sus bolsillos o en maletines con los equipos de acuerdo a la labor. O sea, este sería como el maletín de rescate que tendría estas pedazos de cámara de auto, como digo, con rotulado con el número de la compañía. El segundo sistema de marcado es, además de la cinta de puerta, siempre hay una opción B, un plan B, y en este caso una especie de cinta o lápiz de cera o plumón permanente, como indeleble, entonces muchos bomberos llevan esos plumones, llevan estos lápices en sus cotonas, y la idea fundamental es, cuando estoy buscando, le pongo solamente el número, en este caso la escala 23, el track 23, que está conduciendo la búsqueda primaria. Cuando después de que termino de buscar en esta habitación, llega la misma persona y lo tacha. Eso significa de que la búsqueda se completó. Ahora, cuando se está haciendo la búsqueda secundaria y le encargan a rescate 1 hacer la búsqueda secundaria, entonces rescate 1 entra a la pieza, pone su sigla, rescate 1, eso significa que rescate 1 está dentro de la pieza haciendo la búsqueda secundaria. Y después cuando sale y haya encontrado o no haya encontrado, para decir que la búsqueda secundaria está completa, rescate 1 lo tacha 2 veces. Eso significa que la búsqueda secundaria ya se realizó. Aquí está, telescópica 23, la búsqueda primaria, telescópica 23 hace la búsqueda primaria, está haciendo la búsqueda primaria. En este se terminó la búsqueda primaria, aquí rescate 1 está haciendo la búsqueda secundaria, y aquí rescate 1 terminó o finalizó la búsqueda secundaria. Aquí hay un método improvisado, cuando tenemos estas grandes estructuras donde no hay puerta, donde son estos grandes espacios, plantas libres, se necesita tener un plan C o plan B, llámalo como sea, y eso en este caso, por ejemplo, para no tener complicaciones, se hace la búsqueda en el espacio y luego se deja algún objeto, algún artefacto dado vuelta para poder indicar al siguiente grupo de que en ese lugar fue buscado algo. Cuando se trata de un edificio comercial donde no hay puertas sino numerosos cubículos de estaciones de trabajo, existen puertas y manillas donde marcar, y no existen manillas como para marcar, por lo tanto tenemos que improvisar. La manera de improvisar es
ocupar sillas cruzadas en la entrada de manera de asegurar de que el siguiente equipo que pase por ahí se dé cuenta que ya se hizo un trabajo y no se desgasten en ese mismo lugar. Por último, el procedimiento de búsqueda con cuerdas. El procedimiento de búsqueda con cuerdas, las operaciones grandes de búsqueda. Cuando hablo de operaciones grandes, que son amplias, con una gran planta, con muchas cosas que hacer, muy intensa, con mucho humo, con red seca, con bodegas especiales, grandes áreas abiertas en pisos de edificios de altura comercial, pueden ser complicados, y para eso se puede completar utilizando cuerdas. Hay una amplia variedad de métodos y procedimientos seguidos que solo puede ser hechos utilizando cuerdas. La componente más importante de estos métodos es el entrenamiento. De todas maneras, hay que entrenar todo el tiempo para poder estar con todas nuestras capacidades a la hora que nos toque ingresar. Por lo tanto, hay que entrenar muchas veces. El problema es que se necesitan al menos 4 bomberos para realizar este trabajo en la búsqueda. La cuerda principal debe ser el ancla o punto fuera del área de la búsqueda y se utiliza en amplios espacios abiertos de un edificio o local comercial, y puede ser anclada a la red seca, por ejemplo. Entonces aquí vemos un caso. Están anclando, este es un bolso que tiene una cuerda madre, una cuerda principal, y en este caso se está anclando a un pasamano. Además, se recomienda tener una cámara termal, pero eventualmente se podría hacer sin ella, basta con una lámpara. Hay que improvisar cuando no se tienen los medios. El equipo debe estar equipado con muchas linternas de alta intensidad de luz, dejar la luz encendida como un faro o como una baliza en la salida, y que se vea en un lugar seguro la salida. O sea, siempre hay que estar fijándose por si hay cualquier emergencia, la gente pueda volver rápidamente. El miembro que lidera el equipo de búsqueda usualmente es el oficial de la compañía y debe estar equipado con una cámara térmica para guiar a los buscadores. Eventualmente, como dije, esto es como se hace en Estados Unidos. Sin embargo, acá en Chile me parece que igual podría ayudar una linterna de alto poder. Aquí es como se ve, por ejemplo, lo que lleva un bombero en el procedimiento de búsqueda rescate con cuerda, donde esta sería como la cuerda madre, la linterna más grande, un hacha o algo para poder buscar, para poder extender el brazo. Aquí lleva algún tipo de portapower en el caso de que haya que hacer algún tipo de entrada forzada. Y esto que está acá es una cuerda más pequeña que se ancla en la cuerda madre para poder buscar en lugares más extensos, más amplios. Bibliografía. Se utilicé la siguiente bibliografía: Firefighting Operations in High-Rise and Equipped Buildings, de David McRae. Hay otro que se llama The Fire Officer's Handbook of Tactics, de John Norman, es otro comandante, otro chief muy conocido en Estados Unidos. Y The Incident Command System Structural Fire, que es una especie de procedimiento operativo estándar de San Francisco. Muchas gracias, y cualquier cosa nos estamos viendo.